Vamos a continuar con nuestro tema. Ya teníamos como 4 domingos con esto. Vamos a ver ahora Romanos 3. Ya hemos visto este párrafo de Romanos 3, pero vamos a verlo de nuevo. En los primeros capítulos de Romanos, el apóstol Pablo habla, en el primer capítulo habla pues de los antediluvianos, de cómo fueron entregados por Dios al pecado que amaban. Dios los entregó a una mente depravada, a una mente corrompida, viciada, adulterada. Ellos conocieron a Dios. Ellos conocieron a Dios de primera mano. Ellos no tenían ninguna duda de quién era Dios, pero no quisieron obedecerle. Entonces, como no quisieron obedecerle, Dios los abandonó. Ese capítulo 1 de Romanos ya lo hemos visto en diferentes ocasiones. Y acá en el capítulo 3 habla del contraste entre los judíos y los gentiles. Los judíos tenían la ley. ¿De qué les sirvió? No la obedecieron. Los gentiles no la tienen, ¿cómo la van a obedecer? Y aquí en el versículo 10 habla de nuestro tema, de la depravación humana, de la depravación total. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, sea judío o sea gentil, ni siquiera uno. Dice, no hay justo ni aún uno. ¿Quién es un justo? Un justo es una persona que obedecería los mandamientos al pie de la letra. Una persona que obedece todos los mandamientos de Dios. No hay ninguno en este mundo que lo haga. No está exagerando Pablo. No hay ni siquiera uno. Tal vez guardes uno, tal vez guardes dos, tal vez guardes tres, o creas que los guardas, pero hay otros que no guardas. Pero uno, que los guarde todos, no hay ninguno. Supongamos que hubiera un hombre que guardara 9 mandamientos y que se enorgulleciera de ello, que dijera, casi soy perfecto, nada más fallo en uno. Pues con ese uno, cuello. Con uno solo que falles, eres culpable de fallar en todos. Como dice Santiago, no hay justo ni siquiera uno. Y luego dice, no hay quien entienda. Vean, aquí la palabra entienda habla de la mente. O sea, el hombre tiene una mente, pero no hay quien entienda las cosas espirituales. Desde Adán, la mente quedó afectada, que el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, no entiende las cosas espirituales. Entiende cualquier otra cosa, pero las cosas espirituales no. Y luego dice, no hay quien busque a Dios. Adán pecó y fue a esconderse. Dios lo fue a buscar. Y así sucede con todos los que llegan a ser salvos. No es porque tú busques a Dios, es porque Dios te busca a ti. Si tú andas buscando a Dios, es más bien que Él te anda buscando a ti. Y dice en el 12, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. A una quiere decir unánimemente. Nadie queda exceptuado. Todos se desviaron. En lugar de querer andar por los caminos de Dios, prefirieron andar por los suyos. A una se hicieron inútiles. ¿Inútiles para qué? Inútiles para ellos, útiles para ellos mismos, a lo mejor para su casa, para su familia, a lo mejor para la sociedad en un cierto grado. Pero aquí donde dice se hicieron inútiles, se refiere que fueron inútiles para Dios. ¿Para qué nos creó Dios? Para que le obedeciéramos. Se hicieron inútiles porque no quisieron obedecerle. Si ustedes tienen un hijo que no quiere estudiar, que no quiere trabajar, que no quiere obedecer, ¿para qué lo quieren en la casa? ¿Para qué sirve un hijo así? No quiere obedecer, no quiere trabajar, no quiere estudiar. Hijo, pues sigue tu camino, yo ¿para qué te quiero aquí? A una se hicieron inútiles. Y luego dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, se refiere a las personas que no han nacido de nuevo. O sea, el que ha nacido de nuevo por medio de la fe en Cristo puede hacer lo bueno. Tiene la capacidad de hacer lo bueno, porque el Espíritu Santo inclina su corazón a que lo haga. Pero una persona que no tiene el Espíritu Santo, que no se ha arrepentido de sus pecados, no puede hacer lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ni un inconverso puede hacer lo bueno.
Pero dicen que el Chapo Guzmán hacía buenas obras, que daba narcolimosnas bien jugosas, que ayudó a construir hospitales, escuelas. En partes de Sinaloa y de Durango hay lugares donde adoran al Chapo, pero Dios no lo adora. Esas buenas obras que hacía el Chapo Guzmán, ¿Dios se las va a recompensar? No. Dios no se fija en nuestras buenas obras. No, Dios se fija en las malas. Pero muchos creen que el día del juicio Dios les va a recompensar por sus buenas obras. No, Dios ni en cuenta toma tus buenas obras. Y vean hasta dónde quedó afectada la personalidad humana. Dice el 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Vean, aquí llevan dos cosas, la garganta y la lengua, afectadas desde la caída. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Los áspides son las serpientes más venenosas que existen. Su boca está llena de maldición y de amargura. Vean, garganta, lengua, labios, boca. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Aquí habla de los pies. Quebranto y desventura hay en sus caminos, hacia donde se dirigen sus pies. Y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí ya habla de los ojos. Todo el ser, toda la personalidad del hombre quedó afectada desde Adán. Y es por eso que Dios mandó el diluvio, porque Dios vio que la maldad del hombre era mucho y ya no quiso soportarlo. Ya no quiso contender con el hombre. ¿Saben cuántos años pasaron desde Adán hasta el diluvio? Algo así como 1400 años. Dios los toleró, los soportó, los aguantó 1400 años. Dijo Dios, ya basta. Y ¡pum! Mandó el diluvio. Millones murieron. ¿Por qué millones? ¿Saben ustedes? Ahorita en México hay, parece que como unos 130 millones de habitantes, no sé exactamente. ¿Saben cuántos millones había en todo México, en toda la República Mexicana en 1900? O sea, hace 120 años. En 1900, ¿saben cuántos millones de habitantes habían en México, en toda la República Mexicana? Como 1 millón. Entonces, ¿cómo es posible que murieron millones en el diluvio? Porque en aquel tiempo los hombres vivían muchísimos años y tenían muchísimos hijos. Y es por eso que el mundo se pobló rápidamente. En tiempos del diluvio, vean, 1400 años después de Adán, ya había gente en América, ya había gente en Estados Unidos, eso se puede comprobar. O sea, los hombres emigraron rápidamente se fueron por todas partes. Pues todos esos murieron por causa de su pecado. El diluvio fue la muestra de que con Dios no se juega, de que Dios está comprometido a castigar al pecado. Si Dios no te ha castigado hasta ahora, eso no quiere decir que no te vaya a castigar. No quiere decir que esté renunciando a su derecho de ser Dios, porque Dios castiga, pero en este mundo castiga nada más a sus hijos. A los que no lo son, no los castiga. Si tú pecas y Dios no te castiga, es que no eres su hijo. Yo no voy a castigar a los que no son mis hijos. Yo castigo a los míos. ¿Cómo voy a castigar a los hijos del vecino? Dios castiga a sus hijos, no a los hijos del diablo. Dios entregó a los antediluvianos a una mente depravada, reprobada. Ahora vean, nosotros ahora vemos cómo el hombre está sumamente corrompido. Este hombre de acá de Atizapán de Zaragoza, dicen que pudo haber matado hasta como 40. Nos horrorizamos, ¿cómo gente tan malvada es capaz de matar a 40 personas? Y no solamente las mataba, se las comía. ¡Cuánta maldad! Pero ven, esa maldad de este hombre no es algo de ahora. Esa maldad existía desde aquellos tiempos. No hay pecados nuevos ahora. Nadie ha inventado ahora nuevos pecados. Los pecados que ahora existen, existían desde aquel tiempo. Desde hace 4,000, 5,000 años.
Dios los entregó a una mente reprobada. Dios los entregó al pecado que amaban. O podríamos decirlo de otra manera, fueron confirmados en el pecado que amaban. Un creyente, cuando empieza a obedecer a Dios, en un principio le cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque durante años nos acostumbramos a pecar. ¿Cómo nos vamos a desacostumbrar? Estábamos acostumbrados a la copa, a las malas palabras, el egoísmo, la lujuria, y paren de contar. Habiendo estado acostumbrados a eso, ¿cómo lo vamos a dejar? Bueno, pues cuando un creyente llega a hacerlo, cuando es convertido, cuando tiene ya una nueva naturaleza, Dios le da el deseo de vivir una vida santa y Dios lo va confirmando día con día. Entonces, así como el inconverso es confirmado en el pecado, el creyente es confirmado en la santidad. Nos vamos acostumbrando cada día a decirle no al pecado y cada día nuestra voluntad para apartarnos del pecado es cada día más fuerte. De manera que puede llegar el día en que sea muy difícil que un cristiano peque. Está tan acostumbrado a decirle no al pecado que para que caiga está difícil. Pero hemos dicho tantas veces que un cristiano puede cometer cualquier pecado. Si Dios nos suelta tantitito la rienda de lo que seríamos capaces de hacer. Pero Dios nos va confirmando. Obedeces hoy, mañana obedecer te va a resultar más fácil. Si descuidas hoy la lectura de la Biblia, mañana tampoco te van a dar ganas de leerla. Si no obedeces a Dios hoy, mañana menos lo vas a obedecer. Entonces Dios nos confirma en las cosas que deseamos, en las cosas que amamos. Amas el pecado, Dios te va a confirmar en eso. Y ya cuando quieras dejar de pecar, pues ¿cómo vas a poder? Si no puedes ahorita, mañana menos. Los antediluvianos llegaron a ser no solamente maestros de pecado, sino que promotores de pecado. Imagínense cuánta maldad tendrá un hombre que no solamente peca, sino que abre una escuela para enseñarles a los demás a pecar. Es lo que dice al final del capítulo 1, en el 32. Quienes habiendo entendido, los antediluvianos, el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este versículo es para poner los pelos de punta. No solamente se jactan, no solamente presumen de su pecado, sino que quieren que los demás sean como ellos. Los hijos de Adán y Eva tuvieron una mente depravada, inclinada hacia el pecado, por culpa de sus padres, por culpa de Adán y Eva. ¿Por qué? Vean, porque Adán fue, vean, Dios puso a Adán como nuestro la mente depravada. ¿Sí? Bien, Adán fue constituido en nuestro representante. Nosotros pecamos en Adán, él nos representó. Y si él, que tenía el libre albedrío, si él, que era puro y santo y perfecto, pecó, imagínense nosotros que somos sus hijos. Este principio de representación es conocido en todo el mundo. En todos los países donde hay legisladores, es conocido y aceptado este principio de representación. La Biblia tiene abundantes evidencias de eso. El más conocido de todos es Romanos 5:12. Vean de nuevo este texto. Este texto yo supongo que muchos de ustedes se lo conocen de memoria. Este texto es bueno que se lo aprendan de memoria para que se lo enseñen a un inconverso cuando lo evangelicen. Empezar con este texto es fabuloso. Ahí tienen mucha tela de dónde cortar. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte,
Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado de Adán nos hizo a todos pecadores. Adán fue nuestro representante en el paraíso. ¿Pero Dios hizo mal en hacer eso? Vean, yo les estoy diciendo que en todos los países se entiende este principio de representación. Y la Biblia da abundantes muestras acerca de esto. Vean, si un presidente es bueno, todos los gobernados resultarán beneficiados. Si un presidente busca el bien de su país, establece buenas leyes, no se endeuda neciamente ante el Fondo Monetario Internacional, todo su país será beneficiado. Pero si un presidente es necio y toma malas decisiones y establece leyes perjudiciales, todos vamos a sufrir. ¿Pero por qué? Por culpa de uno. Por culpa de uno solo, todos sufren. Si un presidente se convierte en dictador, dará órdenes necias. Los dictadores acaban normalmente con la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque la gente que expresa sus opiniones le caen mal. No le gustan las opiniones contrarias. Los dictadores dicen, aquí se hace lo que yo digo. Y al que no le guste, mátenlo. ¿Cuántos mató Stalin? ¿Cuántos mató Somoza? ¿Cuántos mató Pinochet? Por culpa de un dictador, todo el país sufre. ¿Pero qué culpa tienen los habitantes de ese país? Un padre, si es sabio, amoroso, amigable, responsable, trabajador, todos sus hijos son beneficiados. Pero si el padre es mal hablado, cruel, irresponsable, borracho, derrochador, que malgasta su dinero, todos sus hijos van a sufrir las consecuencias. ¿Qué culpa tienen esos niños? La culpa es del papá, pero los hijos sufren las consecuencias. Acuérdense de ese texto que dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué quiere decir? Que los hijos, los nietos y los bisnietos sufren la consecuencia del pecado de sus padres. ¿Pero qué culpa tenían los hijos? Ninguna, pero Dios quiso que así fueran las cosas. Nuestro bienestar o nuestros problemas son determinados por lo que nuestros padres hicieron o por lo que nuestros padres dejaron de hacer. Un padre que no hace lo que tiene que hacer, sus hijos van a sufrir las consecuencias. ¿Y qué culpa tienen los pobres niños? Lo que hizo Adán, lo hizo a modo de representación, y eso nos afectó a todos. Vean, en el libro del Éxodo, en el capítulo 34, aquí está el texto que les acabo de mencionar, Éxodo 34, 6. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Vean, hasta aquí qué bonito se oye. ¿Sí? Es misericordioso y perdona el pecado, la rebelión. Pero vean lo que dice después: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, de ningún modo, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Visita la maldad, el pecado de los padres heredado por los hijos. No tuviste dinero para heredarles a tus hijos, pero les heredaste tu mal carácter, tu soberbia. Dios maldijo a Canaán, ¿se acuerdan? Y todos sus descendientes sufrieron las consecuencias. Ahora, ¿cometió Dios un error o una injusticia? En eso, maldijo a Canaán, pero ¿por qué a sus descendientes? Cuando llegaron los israelitas de Egipto, entraron en la tierra prometida, Dios les dijo que mataran a todos los cananeos, los descendientes de Canaán. Eran personas malditas, por eso Dios les dijo que los mataran a todos.
¿Qué culpa tenían esos cananeos del pecado de sus antepasados? Acuérdense de Esaú. Esaú menospreció la primogenitura, que es lo mismo que menospreciar a Dios. Pero él no más veía la primogenitura, no veía a Dios. Menospreció la primogenitura. ¿Y cuál fue el resultado de su error? Que todos sus descendientes quedaron excluidos de la promesa. Todos sus descendientes. Ahora acuérdense de Moab y de Amón. Moab y Amón están del otro lado del río Jordán. Ellos no quisieron dejar pasar a los israelitas. Dicen, no, por aquí no pasan. Y esos países hasta la fecha sufren las consecuencias, abandonados por Dios, porque no dejaron pasar a los israelitas. Datán y Abiram se pusieron en contra de Moisés, lo que equivalía a ponerse en contra de Dios, porque Dios había puesto ahí a Moisés. Y vean ustedes lo que pasó en Números 16. Números 16, 25. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron en las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos, o sea, los bebés. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice por mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieran estos, o si ellos, al ser visitados, siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Vean, todos ellos fueron tragados por la tierra, incluso los bebés. ¿Por qué los niñitos? La culpa era de los padres. Es que los padres eran los representantes. Ahora, vean ustedes el caso del rey David. El rey David era un hombre amado por Dios, un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Dios le reveló muchas cosas. Era, digamos, uno de sus favoritos, digámoslo de esa manera. Pero ¿qué tal que cayó en adulterio? Toda su familia sufrió las consecuencias. Vean, 2 de Samuel, capítulo 12. Aquí ya llegó Natán con David, ya le dijo de su pecado, y vean lo que le dice en el 9. 2 de Samuel 12:9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Vean esta frase. Jamás de tu casa se va a apartar la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Esto se lo cumplió Dios. Todos sus hijos sufrieron las consecuencias del pecado del rey David. Toda la familia de David sufrió por el pecado de su padre. Y es lo mismo que yo les decía hace un rato. Con Dios no se juega. Dios perdona. Sí, Dios es misericordioso. Dios perdona. Pero si pecas, vas a sufrir las consecuencias. Y tu familia, la que se supone que es la que amas, va a sufrir las consecuencias.
Vean Segunda de Reyes, capítulo 5. ¿Se acuerdan de Naamán que llegó con este Eliseo y todo lo que pasó, que le dijo que se fuera a lavar en el río y regresó y ya estaba limpio de su lepra? ¿Se acuerdan? Vean lo que dice ya al final en Segunda de Reyes 5, 24. Y así que llegó a un lugar secreto, Giezi, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. O sea, fue a pedirle los regalos que le había ofrecido Eliseo y que Eliseo no quiso aceptar. Y él entró, Giezi, y se puso delante de su señor, o sea, Eliseo. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? O sea, que Eliseo ya se la solía. ¿De dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Vean, no solamente robó, codició, robó y mintió. Dice: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Qué terrible versículo. Y acuérdense que la lepra es un tipo del pecado. El pecado de Giezi se le pasó a sus hijos para siempre. Ahora ven el caso de Jeroboam. Jeroboam, cuando se separaron, ¿se acuerdan? Israel de Judá. El reino del sur era Judá, el reino del norte era Israel. Pero Jeroboam, que era el rey de Israel, dijo: no, estos van a querer ir a adorar a Judá, ya no me van a querer obedecer a mí. Dice: ya no vayan a Judá, vamos acá a establecer nuestros propios dioses, ya no vayan allá al monte Sión. Entonces Jeroboam puso dioses nuevos, sacerdotes que no eran conforme a la tribu de Leví, y los israelitas sufrieron todas las consecuencias. Y el pecado de Jeroboam afectó el destino de las 10 tribus. ¿Entienden? De las tribus del norte. O sea, todo el país sufrió por culpa de Jeroboam. Ahora vean Mateo, capítulo 27. Los judíos crucificaron a Cristo junto con los romanos. Y vean lo que dice 27-24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Vean, y esto hasta la fecha se cumple. Y Dios les pasó la factura a los judíos y a todos sus descendientes. Pero ha habido algunos judíos que han sido salvos. Sí, sí es cierto. ¿Por qué han sido salvos? Por la misericordia de Dios. No hay otra explicación. Pero son pocos. Ahora vean, a través de la historia, los judíos sufrieron diferentes invasiones de los caldeos, de los asirios. Cuando Judá era invadido, sufría una invasión, ¿sufrían solamente los papás? No, sufrían todos los hijos. ¿Pero por qué? Por el pecado de los padres. ¿Entienden ustedes por qué este principio de representación se enseña en diferentes partes? ¿Entienden ustedes por qué el hombre natural no entiende las cosas espirituales? Un padre que no entiende las escrituras, ¿puede enseñarles a sus hijos las escrituras? Si tú no amas las escrituras, no enseñarás a tus hijos a amarlas. Si tú no la lees, no les puedes inculcar que la lean. Y si tú no la entiendes, quieres explicárselas, no puedes porque tú no las entiendes. Entonces tu ignorancia y tu pecado les están afectando a tus hijos. Adán y Eva murieron espiritualmente el día que pecaron. Y todos sus hijos nacieron muertos. Todo niño que viene a este mundo nace muerto en sentido espiritual, incapaz de entender las cosas espirituales.
¿Por qué los niños pecan desde que tienen uso de razón? Porque nacen siendo pecadores. Y esto no solamente en México, aquí y en China. Los niños nacen siendo pecadores. Los padres no necesitan enseñarles a los hijos a mentir. Traen la mentira en la sangre. Dicen algunos que tenemos albedrío, que tenemos libre albedrío, que tenemos la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo. La Biblia no enseña eso. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que Cristo es el señalado y rubio entre 10,000. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo es precioso. Para los creyentes, nadie como Cristo. Lo amamos, quisiéramos amarlo con todo nuestro corazón. ¿Pero qué entienden los inconversos de eso? Les hablamos de Cristo a los inconversos y se ríen, se burlan, tal lo cueste. Ahora, si tú nunca has visto a Cristo como precioso, a ver, inténtalo. Si ayer no amaste a Cristo, a ver, inténtalo ahora. Ay, a partir de ahora voy a empezar a amar a Cristo. No, no puedes. Si tú amas el pecado, no puedes amar a Cristo al mismo tiempo. O amas a Cristo o amas al pecado. No puedes amar las dos cosas al mismo tiempo. Nosotros que amamos a Cristo, ¿cómo fue que llegamos a amarlo? ¿Nosotros lo decidimos? No. Para que una persona ame a Cristo tiene que ocurrir un milagro. Y pues ese milagro solamente Dios lo puede hacer. Y déjenme decirles una cosa. El hecho de que una persona empiece a amar a Cristo, ese es un milagro más grande que el hecho de la apertura del Mar Rojo. No, hombre, el hecho de que el Mar Rojo se abrió, eso es lo de menos, eso es fácil. ¿Por qué? Porque la naturaleza no se oponía al poder de Dios, pero nuestra naturaleza sí se opone. El hombre ama su pecado y no quiere dejarlo, está casado, enamorado de su pecado. Todos los seres humanos tenemos una voluntad, pero claramente hemos visto que esa voluntad no es libre, es esclava. Es esclava de los deseos, de las pasiones, de las concupiscencias, de la soberbia, del egoísmo, etc. ¿En qué sentido la voluntad es libre? Es libre en el sentido de que no es controlada por fuerza extraña, por fuerzas ajenas. Como yo les decía hace 8 días, si un borracho toma, ¿quién lo obliga a tomar? No le ponen una pistola en la espalda, órale, tómate esta cerveza, tómate esta botella. No, toma porque le gusta. ¿Quién lo obliga? Y él, podríamos decirle, oye, ¿qué prefieres tú? ¿Tomar alcohol o tomar agua? No, pues yo prefiero el alcohol. ¿Por qué prefiere el alcohol? Pues porque lo ama. Una persona, un alcohólico, que amanece todo tembloroso de la cruda, denle agua, y no, ¿qué te pasa? ¿Cómo me das agua? Denle leche, no como leche, caldo de pollo, no, quiere alcohol. Un alcohólico podría escoger tomar agua si quisiera. El problema es que no quiere. Y una persona que no quiere hacer lo bueno, ¿cómo podemos hacerle entender que debe escoger eso? ¿Cómo? Nosotros los creyentes amamos la palabra de Dios, las santas escrituras. Pero si ustedes le regalan una Biblia a un inconverso, pues ahí la deja, la abandona, pues no la va a leer. A un inconverso las cosas de Dios no le importan. Un ateo, una persona que no ama a Dios, que no quiere obedecer a Dios, ¿cómo podríamos enseñarle que debe amar a Dios y que debe obedecerle? Pues es imposible. Vean ustedes cómo la caída de Adán nos quebró a todos las alas. Yo les decía hace 8 días, un ave que tiene una ala rota o que le cortan las alas no puede volar. Es libre para volar, pero no puede. El hombre es libre para obedecer a Dios, pero no puede. ¿Y por qué no puede? Porque no quiere. El problema está ahí, en su voluntad. Una persona que ama su pecado, ¿cómo se va a arrepentir de su pecado? Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas.
¿Por qué mataron a Cristo? Porque sus obras eran malas. Mira, Cristo era el ser más amable del mundo, del universo. Es digno de ser amado. ¿Por qué lo mataron? ¿Qué dijo él? Sin causa me aborrecieron. ¿Por qué odiaron a Cristo? No había ninguna causa. Ustedes pueden hacerle entender a un inconverso, a un ateo, a un pagano, le pueden hacer entender que no pecar es mejor que pecar. Pero ¿de qué sirve que se lo hagan entender? Está tan acostumbrado a pecar que no quiere dejar eso. Un adúltero no entiende que el adulterio es peligroso. No entiende un adúltero que su matrimonio va a acabar mal, sus hijos van a acabar mal y va a terminar divorciado y sus hijos llenos de rencor. ¿No lo entiende? Claro que lo entiende. ¿Y por qué no deja su adulterio? Pues porque le gusta. Les conté de mi amigo Jaime. Él decía en una ocasión: Moisés, salgo del hotel con mi amante, dice, y la adrenalina, dice, de ver que me vaya a ver a alguien, dice, que me conoce, dice, la adrenalina. Le digo, la adrenalina, le digo, la maldad, ¿cuál adrenalina? Saben bien a lo que se exponen, pero no les importa destruir a su familia y la familia de quién sabe cuántas personas con tal de satisfacer su maldad. En Estados Unidos han habido muchos pastores que han sido acusados de adulterio. Pastores que acabaron con su ministerio, que acabaron con sus iglesias por el adulterio. Ahora díganme, ¿eran ignorantes? No conocían la palabra de Dios, la conocían. Pero su amor por el pecado fue tal que les importó poco su iglesia y la palabra de Dios. No les importaron las consecuencias. Yo les decía también hace 8 días, pecar es muy fácil, dejar de pecar no lo es. Para pecar no se estudia. Y si ustedes creen que dejar de pecar es fácil, inténtenlo. Para que una persona, sea hombre o mujer, sea salvo, primero tiene que desear la salvación. Si tú no quieres ser salvo, nunca lo vas a hacer. Pero si la salvación no te importa realmente, ¿cómo vas a desear la salvación? Hay personas que vienen un domingo y dejan de venir 2. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no quieres la salvación. Hay personas que leen la Biblia un día y la dejan de leer 3, 4. Pues quiere decir que no quieres la salvación, no te importa. ¿Cómo te va a dar Dios lo que no te importa? Si tú no amas a Cristo, ¿cómo te va a dar a Cristo? Tú vas a crecer en la valoración de Cristo en el momento que nazcas de nuevo. Antes no. Vean, ahí es cuando empieza nuestra verdadera búsqueda. Nuestra búsqueda no empieza antes de ser convertidos, empieza después de ser convertidos. Queremos saber más de Cristo. Queremos llegar al punto de estar enamorados de Él y no queremos ofenderle de ninguna manera. Hay algunos que suponen que los niños son más fáciles de que sean salvos que los adultos. Eso no es cierto. Dicen es que los niños no tienen el corazón tan maleado, los niños son dóciles. Eso es falso. Los maestros de escuela dominical saben que lo mismo es que un niño llegue a ser salvo que un adulto. Es igual, no hay ninguna diferencia. Ustedes pueden hacer que sus hijos lean la Biblia. Si tuviera un hijo pequeñito, yo lo podría obligar a que la leyera con un cinturón. No la lees, pues ahora la lee. ¿Y qué me ganaría con eso? Yo no me ganaría nada. Yo puedo hacer que mi hijo me obedezca, pero que obedezca a Dios, eso yo no puedo. Hay hijos que obedecen a sus padres con base al miedo. Le tienen miedo al cinturón, a la nalgada, al coscorrón, pero a Dios no le tienen miedo. Y eso es lo que nosotros queremos, que tengan temor de Dios, no de nosotros. Vean ustedes en Romanos 3. Como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Esto lo puede creer un inconverso? No puede.
¿Cómo que no hay quien entienda? ¿Cómo que no hay quien busque a Dios? Vean, en este momento hay culto en miles y miles de iglesias a través del mundo. En esta hora o más temprano, un poco más tarde. Hay iglesias por todas partes, cultos por todas partes. ¿Creen ustedes que esas personas que están ahorita en esas iglesias, todos andan buscando a Dios? No. Hay personas que se meten en una iglesia, ¿saben qué es lo que buscan? Paz para su conciencia. Buscan no tener tantos problemas en su casa. Buscan tener hijos obedientes, respetuosos. Hay madres que se afanan por tener hijos obedientes. Yo quiero que mi hijo sea obediente, que sea respetuoso. Yo quiero hijos que sean buenos hijos. ¿Para qué? Para pararse el cuello, para quedar bien ante la gente, para que no digan que ellos son malos padres. Pero quieren que sus hijos sean salvos, pero ellos no lo son. Quieren que sus hijos lean la Biblia para que no cometan los errores que ellos cometieron. Yo no quiero que mi hija vaya a ser como yo. Yo no quiero que mi hijo vaya a ser vicioso como yo. Pero tú no eres salvo. Entonces, ¿por qué buscas? ¿Qué es lo que pretendes supuestamente con buscar a Dios? No hay quien haga lo bueno, dice el apóstol Pablo, ni siquiera uno. Muchos aceptan que nadie es perfecto. Bueno, cualquier inconverso puede aceptar eso, que nadie es perfecto. Dicen que es de humanos errar. Un inconverso tal vez reconozca que es pecador. Pero para que acepten que no hay ni siquiera uno que haga el bien, eso no lo pueden aceptar. No pueden aceptar tampoco esto de que no hay quien busque a Dios. Yo les decía hace rato que esto de que no hay justo, ni siquiera uno, yo les decía que la palabra justo es una persona que guardaría todos los mandamientos. Pero vean, un justo es no una persona que trata de guardar los mandamientos, no, es una persona que los guarda. ¿Sí? O sea, Dios no se fija si tratas de guardarlos, se fija si los guardas. Ahora, ¿hay alguien que los guarde a la perfección? No hay ni uno, ni siquiera uno. Ningún inconverso guarda la ley a la perfección, no hay ni siquiera uno. En nosotros mismos no somos justos. Los creyentes somos declarados justos por la fe en Cristo. O sea, somos justos en Cristo. En nosotros mismos somos injustos. Vean en Romanos, en el capítulo 7. Romanos 7:14. Habla Pablo, el apóstol, y dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que Pablo diga que es carnal? Bien, un creyente, una de dos. O es una persona, una de dos, o es carnal o es espiritual. El carnal es guiado por la carne, el espiritual es guiado por el espíritu. Entonces, ¿por qué Pablo dice soy carnal? ¿Era guiado por la carne? No, el apóstol Pablo no era guiado por la carne. Entonces, ¿por qué dice yo soy carnal? Y luego agrega, vendido al pecado. Vean, los esclavos eran vendidos y no se podían librar. Cuando dice, soy vendido al pecado, quiere decir, yo siento que hay pecado en mí, no me puedo zafar de él. ¿Hay alguien que diga aquí, yo ya me zafé de todo pecado y no hay en mí ningún pecado? No, no hay ninguno. Todos estamos luchando contra el pecado. Todos los creyentes luchamos. No hay nadie que diga, yo ya vencí y ya estoy libre, ya estoy blanco como la nieve. No hay ninguno. En nosotros mismos somos injustos. Somos declarados justos en Cristo. Vean en Romanos 8:8. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Estos son los carnales. Hagan lo que hagan los carnales, no pueden agradar a Dios. El Chapo Guzmán no agrada a Dios dando narcolimosnas. Y dice, mas vosotros no vivís según la carne. Está hablando de los creyentes de Roma. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no le pertenece.
Si tú no tienes el Espíritu de Cristo, si tú no has nacido de nuevo, tú no le perteneces a Cristo. Entonces no entiendes, entonces Cristo no está en ti. No hay quien entienda. Desde Adán, el pecado corrompió el entendimiento. Existen ateos que son muy inteligentes. ¿Saben ustedes en qué usan los ateos su inteligencia? No la usan en hacer cosas buenas. Yo les hablé en una ocasión de Ernesto de la Peña. Ernesto de la Peña era un hombre apreciado en todos los círculos. Era un sabio, un erudito, un experto. Hablaba 16 idiomas. Recibió el Premio Nacional de las Artes y tenía reconocimientos y diplomas por todas partes. Pero ¿qué creen? Él tenía un programa de radio donde hablaba de la Biblia y decía puras tonterías. No entendía nada de las Escrituras. Entendía de todo, menos de este libro. No hay quien entienda, porque él no era convertido. Hay intelectuales, hay poetas, hay escritores que cuando hablan de la Biblia, cuando hablan de Dios verdadero, dicen puras necedades. Veíamos el texto hace 8 días de que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Las cosas espirituales las entienden los creyentes verdaderos. Los que no son creyentes verdaderos no entienden las cosas espirituales. El mundo alaba a los intelectuales. El mundo alaba a gente como Ernesto de la Peña. Pero delante de Dios, olvídense. Dios ve a esas personas como que tienen una mente entenebrecida. Si ustedes tratan de mostrarle a un ateo la hermosura de Cristo, no pueden. Luego me hacen esta pregunta. ¿Yo cómo puedo argumentar con un ateo que me dijo esto? ¿Cómo puedo argumentarle? Digo, mira, ni lo intentes. ¿Qué argumento le vas a presentar para convencerle de que Dios existe? Una persona que no quiere creer que Dios existe, no va a creer aunque se lo pares enfrente. Cristo era Dios, se paró enfrente y lo mataron. Si ustedes tratan de mostrarle a un ateo que Cristo es hermoso, es como mostrarle a un burro que una azucena es preciosa o una flor preciosa. Ustedes le enseñan una flor muy bonita a un burro y ¿qué hace? Se la come. ¿No? Hubo hombres que estudiaron la Biblia toda su vida y terminaron blasfemando, negando a Dios, negando a Cristo. Ustedes entenderán la palabra de Dios cuando doblen sus rodillas delante del Señor Jesucristo. Cuando ustedes lo hagan, de repente van a abrir la Biblia y destellos fulgurantes van a resplandecer ahí y van a ver cosas que nunca antes pudieron ver. Empezarán a entender cosas que ni se imaginaron, pero no antes. Si ustedes creen que entienden las Escrituras, pero andan en pecado, ustedes no entienden, creen que entienden. Una persona que dice que cree entender, pero no deja su pecado, Cristo no le ha sido revelado. No entiendes quién es Cristo. Aunque hables de Él, no entiendes quién es Él. Un hombre entiende las Escrituras no simplemente porque quiera entenderlas. Dios debe hacer algo para que entiendas. Si Dios no hace algo, no interviene para que tú entiendas, vas a leer y no vas a entender. Hay personas que empiezan a entender la Biblia, pero rápido. Hay otros que empiezan a entender después de 2, 3 años, como que les empieza a caer el 20. Hay otros que no entienden nunca. Bueno, si vas a tardar un poco en entender, bueno, pues no importa, pero el chiste es que entiendas. Más vale tarde que nunca. Vean Hechos, capítulo 26. Dios comisionó al apóstol Pablo, cuando fue convertido, para que fuera a evangelizar
a los judíos y a los gentiles, ¿no? Vean desde el 15, Hechos 26, 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Lo que Jesús le dijo a Pablo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Pero ven, a quienes ahora te envío, ¿para qué lo envió? Dice el 18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Para qué comisionó Cristo a Pablo? Para que librara a los pecadores de la potestad de Satanás a Dios. Vean, esta es una frase tremenda. Los pecadores están en las garras del diablo. No son salvas esas personas porque el diablo las tiene aquí, no las suelta. Para que una persona deje el pecado, Dios tiene que romper esas terribles cadenas. El pecado forma ataduras tan tremendas que ningún ser humano puede romperlas. Solamente Dios puede. Son cautivos del diablo, prisioneros. Solamente Dios puede sacarlos de esa esclavitud. Nosotros, los que predicamos, pues le pedimos a Dios que nos dé palabras sencillas, que la gente pueda entender. Nos preocupa que haya personas que a lo mejor decimos cosas que no van a entender. Quisiéramos expresarnos de la manera más clara, la forma más sencilla. Pero aún si lo logramos, aún si hablamos de manera sencilla, la gente no va a entender si Dios no le hace entender. Por eso le pedimos, Señor, sálvalos. Rompe sus cadenas de pecado, porque si no, no se van a salvar. Cristo fue el más grande predicador que existió. ¿Cuántos le escucharon? Preciosas predicaciones. Ha de haber sido maravilloso escucharlo. Ustedes ya vieron la película de Ben-Hur, ¿no? ¿Se acuerdan cuando está Jesús arriba del monte ahí y ahí abajo se ve el río que va corriendo el agua? Toda la gente está sentada ahí en el pasto y él va caminando, ni habla, pero todos se le quedan viendo. Ha de haber sido fabuloso ver a Cristo, aún sin escucharlo hablar. Ahora imagínense oyéndolo hablar. ¿Pero qué hicieron? Lo mataron. El más grande predicador que existió, lo mataron. ¿Por qué? La depravación humana. Los que lo mataron no eran hijos de Dios, eran hijos del diablo. Una persona, un hombre que es un hijo del diablo, puede decir, ya no quiero ser hijo del diablo, ahora voy a ser un hijo de Dios. No puede. Un hijo del diablo morirá siendo hijo del diablo si Cristo no lo salva. Imagínense que frente a su casa hubiera un niño que su papá lo maltrata, le pega, lo ofende, lo patea. Pobre niño. Y ustedes ven que ese niño se las ve duras y lo tratan bien, le dan una moneda, lo apapachan, lo acarician. Entonces el niño dice, ay, pues este señor sí me quiere, mi papá me pega y me trata mal. Y que les dijera a ese niño, oiga señor, fíjese que mi papá me pega mucho, yo no lo quiero. ¿No quisiera usted ser mi papá? Ay, hijo, pues, me gustaría ser, pero pues ¿cómo? Pues tú tienes tu papá. Un hijo del diablo, ¿cómo se puede convertir en hijo de Dios? No puede. El libre albedrío sirve para que un hijo del diablo deje de serlo y se convierta en un hijo de Dios. No. Para que tú seas un hijo de Dios, el Espíritu Santo tiene que hacer que nazcas de nuevo. Para que en lugar de ser hijo de tus padres y del diablo, seas un hijo de Dios. Y cuando tú entiendas que eres un hijo de Dios, que ya Dios te perdonó, vas a abrir la Biblia y vas a empezar a entender y vas a amar este libro. Y ya no querrás dejarlo. No lo vas a soltar. Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios tiene reservadas para nosotros. Dios las reveló a nosotros por su Espíritu.
Nosotros los cristianos entendemos cosas que los sabios de este mundo no entienden. No hay quien entienda sin la ayuda de Dios. No hay quien busque a Dios, dice la otra frase. Yo espero que muchos que están aquí ahora, en esta tarde, vengan porque realmente vengan a buscar a Dios. Y déjenme decirles, si ustedes buscan a Dios, ustedes lo encuentran. A Dios no le gusta jugar a las escondidillas. Parece como que se esconde, pero Él no está lejos. Dios está bien cerca. Va a llegar el momento en que tú vas a sentir como si lo tocaras. Lo vas a sentir bien cerca de ti. Entenderás que Dios te perdonó y que ya tú eres su hijo. Dios quiera que así sea. Vean Isaías 55. Vean Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Vean cómo dice. Buscad a Jehová mientras pueden ser hallados. ¿Saben qué dicen los arminianos de este texto? Ahí está. Ahí dice que busquemos a Dios. Si Dios dice que le busquemos, es que podemos buscarle. Tenemos libertad, tenemos libre albedrío y yo puedo buscarle. Puesto que Dios me dice que le busque. Vean, en Romanos 3 ya leímos, no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Vean, Dios nos dice que le busquemos porque somos responsables. Dios establece cuáles son nuestras responsabilidades, pero eso no quiere decir que podamos buscarle. Es nuestra obligación, pero eso no quiere decir que por ti mismo seas capaz de cumplir con esa responsabilidad. Ustedes serían capaces de buscar un tesoro que creen que no existe. Si no creen que exista ese tesoro, ¿cómo lo van a buscar? Si ustedes no creen que exista la vida eterna, si no creen que exista una vida después de esta, ¿cómo la van a buscar? Yo les dije hace rato que hay personas que vienen un domingo y dejan de venir 2, 3. Esas personas, para que sean salvas, están en chino. Déjenme decirles. Claro, si no vienen por causas de fuerza mayor, se entiende, porque pues es muy posible eso. Pero si en lugar de venir a escuchar la palabra de Dios, prefieren irse al estadio o a Chapultepec o al cine, pues entonces quiere decir que no valoran las cosas de Dios. Nuestra salvación depende de Dios. Dios salva al que quiere. Pero si tú no quieres la salvación, Dios no te la da. Y eso no es ninguna contradicción. Dios no salva a nadie por la fuerza. Dios no te va a llevar al cielo jalándote de los cabellos. Si tú no quieres ser salvo, no vas a hacerlo. Y cuando Dios nos salva, cuando Cristo nos salva, ese no es el fin de nuestra búsqueda, como les dije. Ese es el principio. Vamos conociendo a Dios en el grado que le buscamos. Queremos conocerle más. No estamos satisfechos. Le conocemos demasiado poco. Nunca le acabaremos de conocer, ni en el cielo. Nunca conoceremos a Dios como debe ser conocido. Siempre seremos criaturas. Aunque seamos inmortales en el cielo, siempre seremos criaturas. Si ustedes se sienten mal por no venir al culto, si ustedes se sienten mal por no leer, si ustedes se sienten mal por no orar, hay esperanza para ustedes. Quiere decir que Dios los anda buscando, porque cuando una persona se siente mal, es porque Dios quiere que se sienta mal. Hay esperanza para ti. Dios nos creó para que le obedeciéramos, para que le amáramos, para que le sirviéramos. Pero si no queremos eso, entonces, ¿qué va a hacer Dios con nosotros? Yo les dije hace rato, del padre que tiene un hijo que no quiere trabajar, no quiere obedecer, no quiere estudiar. Entonces, ¿para qué lo queremos? ¿Entienden ustedes por qué existe el infierno? El infierno existe porque para los hombres que no quisieron obedecer a Dios. ¿No quisiste obedecerme? Bueno, se haga tu voluntad entonces.
yo les decía hace ratito también acerca del principio de representación. Somos pecadores porque Adán nos representó, pero para ser salvos necesitamos reconocer a Cristo como nuestro representante. Vean, la desobediencia de Adán afectó a toda su descendencia y la obediencia de Cristo afectó positivamente a toda su descendencia. ¿Me explico? En Adán perdimos, en Adán caímos, en Cristo somos levantados. Cristo es el representante de su pueblo. ¿Por qué es nuestro representante? Porque Cristo hizo lo que Adán no. ¿Qué fue lo que Adán no hizo? No quiso obedecer, pero Cristo obedeció. Entonces, si nosotros creemos en Cristo, su obediencia es puesta en nuestra cuenta. La desobediencia de Adán fue puesta en la cuenta de sus descendientes, y la obediencia de Cristo es puesta en la cuenta de los creyentes en Cristo. Entonces Dios nos ve como justos, nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Somos perdonados por la justicia de Cristo, no por la nuestra. En el Antiguo Testamento, Dios dio la orden de que sacrificaran animales sin defecto. ¿Se acuerdan? Los corderos que eran sacrificados no debían tener ningún defecto. ¿Por qué? Porque Dios quería que los hombres entendieran que aquellos animales eran sacrificados no por sus defectos. No mataban a aquellos corderos porque tuvieran defectos, no. Ellos eran sacrificados por el pecado de otros. No, el cordero no tenía ningún defecto. Pero vean, Cristo es el Cordero de Dios, Él no tiene ningún defecto. Nosotros somos perdonados porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Entonces, su justicia nos es imputada, es puesta en nuestra cuenta. Cristo llevó nuestros pecados si creemos en Él. Si ustedes no creen en Cristo, Cristo no llevó sus pecados. Y ustedes tendrán que pagar por ellos. Cristo sufrió en nuestro lugar. Sufrió la pena de la ley en nuestro lugar. Los descendientes de Adán no merecían la culpa. ¿Sí? Vean lo que les estoy diciendo. Los descendientes de Adán no merecían la culpa de su papá. ¿Nosotros merecemos la justicia de Cristo? No la merecemos. Pero Dios nos la regala. ¿Entienden por qué la salvación es por gracia? Para que ustedes sean perdonados y salvados no tienen que hacer nada. Nada más creer en que Cristo ya lo hizo todo. Te damos gracias, Padre, por eso, por esta palabra. Porque Cristo ya lo hizo todo y nosotros no tenemos que hacer nada. Enséñanos a confiar en esta preciosa promesa. A descansar totalmente en Él. Oh Dios, y líbranos de confianzas humanas, confianzas en nosotros mismos. Y que sea Él nuestro deleite y nuestro gozo y nuestra alegría por lo que Él hizo. Y enséñanos a amarle y a valorarle por encima de todas las cosas en este mundo. Para que desde aquí hasta el último día de nuestras vidas, Padre, podamos vivir en obediencia a tus mandamientos, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda, para que el día de nuestra muerte podamos presentarnos delante de ti con alegría. Te lo pedimos en ese mismo precioso nombre. Amén.